Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos otro miércoles para analizar juntos toda la realidad política y económica en la Argentina, hoy con muchísima información. Por un lado, por el viaje presidencial a los Estados Unidos. Allí Alberto Fernández va a participar de una cumbre de las Américas que viene muy golpeada, muy polémica. Lo vamos a analizar esta noche porque hay mucha tela para cortar y pedidos de los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, para que la Argentina haga una crítica del hecho de que no se haya convocado a esos países a esta cumbre por iniciativa de los Estados Unidos, que vetó la participación de estas tres autocracias. No llegan a ser una democracia para el mundo internacional. Y bueno, el canciller argentino Santiago Cafiero habló hace minutos nomás, criticó las sanciones y bloqueos que están sufriendo en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y también cuestionó a la OEA, la Organización de Estados Americanos, manejada por Luis Almagro, que siempre tiene una mirada crítica hacia las administraciones de estos países. Será uno de los temas que analizaremos junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? José, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Estaba leyendo las declaraciones de Cafiero. Dice que viene perdiendo legitimidad la OEA. Criticó las medidas unilaterales en la región. Alberto Fernández tendrá que hacer equilibrio, calculo, en esta cumbre, porque tampoco Iván puede ponerse muy duro, ya que Estados Unidos tiene una decisión clave en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? No, efectivamente, José, vamos a enmarcar las declaraciones de Cafiero, como bien decís, en esta previa, si se quiere, o en este encuentro entre cancilleres de América, ¿no? Que dedicó un tiempo prolongado, si se quiere, o gran parte de su locución, a marcar esta indignación, queremos decirle, ponerle, si querés, como título personal o del gobierno argentino por la exclusión de tres países, básicamente, que son Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y la verdad, José, es que esta instancia, que además se ha tomado prácticamente el gobierno argentino como la gran bandera, ¿no? Ha llevado a esta cumbre la causa de estos países, que por otra parte, José, tienen muy poco que ver con la realidad argentina de hoy, ¿no? La verdad es que son estos escenarios internacionales, estas tribunas que podrían ser tan bien aprovechadas por la Argentina, una Argentina que necesita irremediablemente, nos guste más o nos guste menos, una inserción en el mundo moderno, un plan de trabajo sobre certezas que el mundo está avanzando a pie firme. No, en realidad el presidente, que en algún momento espadió con la idea de incluso armar una contracumbre en Los Ángeles, donde están ahora, para mostrarle a Occidente, si se quiere, o a los países alineados en esta cumbre, las graves injusticias en la región. La verdad es que suena a una sobreactuación. Debemos decir que México no lo acompañó a Alberto Fernández en esta, y al contrario, quedó reducido a una expresión de un presidente que llega a los Estados Unidos con un poder muy diluido en su propio país, en Argentina, luego del affair, del episodio con el fin de semana con el ministro Matías Culfas, y con una economía que probablemente ostente los peores
resultados en la región, en América y en el mundo. Entonces, creo que la verdad, ponernos en una actitud, llevar como representantes de la Argentina a una instancia interesante desde el punto de vista de la vidriera internacional que esto implica, la causa de países donde los derechos humanos están seriamente cuestionados, es por lo menos, me parece, desde mi humilde punto de vista, José, una estrategia internacional muy poco inteligente. Sí, tengamos en cuenta, Iván, que México no participa de esta cumbre y que hubo algún pedido del gobierno mexicano también para que Argentina lleve este tema a la mesa de discusión. Alberto Fernández hace unos días, sin precisar exactamente a qué se refería, dijo que no se callaba más y que se iba a hacer escuchar en el norte. Vamos a ver qué dice el presidente cuando le toque participar de esta cumbre, pero indudablemente si se ata a los regímenes de Nicaragua, de Venezuela o de Cuba, sería un retroceso para la Argentina, que debería buscar un camino propio y no elevar la voz por esos países donde la democracia está muy cuestionada, ¿no? Por supuesto, porque además, desde el punto de vista pragmático, José, la Argentina está, como bien decías al principio, en un estado de debilidad económica, social. Los números de la Universidad Católica, del Observatorio Social, son realmente alarmantes. Sí. Hoy trabajamos con eso. Claro. Entonces, lo vamos a comentar en un ratito en el Supuesto. programa. Lo convocamos ahora, Iván, a Manuel Alvarado Ledesma, economista, consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso. Manuel, José Calero, Iván Damianovich los saludan. ¿Cómo están? Hola, José, ¿qué tal, Iván? Bueno, estaba leyendo hoy el informe que publicó la Fundación Libertad y Progreso, porque es uno de los temas claves en los que el gobierno parece que arrancó perdiendo. El impuesto a la denominada renta inesperada. Ayer Economía hizo trascender que esperaban recaudar unos 1.000 millones de dólares, que estimaban unas 350 empresas alcanzadas por este gravamen, pero hoy justamente estamos hablando de la Cumbre de las Américas. En el viaje hacia Estados Unidos, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, admitió que va a costar conseguir los votos para este gravamen. Cuéntenos un poco, Manuel, en qué se basó el informe de la Fundación y qué es lo que está alertando. No, en realidad, ¿qué podemos decir de algo que es un dislate total? Porque yo no sé, me escucho a mí mismo. ¿Es normal esto? No. No debería tener eco. Nosotros lo estamos escuchando bien, ¿eh? Bueno, entonces es un dislate total, porque aún suponiendo que se aprobara, cosa que es muy difícil, y aún suponiendo que también es muy difícil que consiga juntarse 1.000 millones de dólares, es en realidad una propina en relación al daño que esto va a ocasionar, porque en principio el impacto sería inmediato sobre las actividades de las empresas, porque las empresas buscan rentabilidad, y si la rentabilidad es capturada por el Estado, obviamente las empresas no invierten. La renta inesperada es una expresión totalmente elíptica, es, para llamarlo una especie de verso, porque de alguna manera, porque la renta siempre es inesperada. Es tan inesperada como la pérdida. Así que es ridículo. Toda empresa capitalista ya asume un riesgo, que son los riesgos naturales, que pueden ser ventajosos o pueden ser negativos, como es la palabra del riesgo. Es decir, uno puede obtener determinado beneficio y puede obtener un beneficio superior, pero también puede obtener pérdidas. Entonces, lo que hay que mirar es el promedio en el mediano y largo plazo. Que una empresa sabe que tiene una situación favorable en determinado momento, la aprovecha para acumular determinado capital y poder llevar adelante el momento que le venga la mala. Esto es como el sueño de José, ¿no? Las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Me refiero a José
el personaje bíblico, ¿no? No ustedes. Entonces, si a la empresa se le quita ese aliciente, bueno, obviamente se encuentra en una situación donde va a tratar de huir o va a tratar de manejarse a través del mercado negro, ¿no? Así que no le veo ninguna ventaja, y si me dijera que con esto se va a ganar 20.000 millones de dólares, bueno, pero hablar de 1.000 millones de dólares para una economía como la Argentina, en relación al mal que esto va a ocasionar, o que ya va a ocasionar y que va a ocasionar más como antecedente para la inversión, es ridículo. Manuel Iván Damianovich, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Sí. ¿Qué tal, Damián? Ahora, evidentemente, Iván, sí, de todas maneras, además, ¿no? Porque estamos hablando de el ruido que esto genera en un clima ya prácticamente inexistente de inversiones en el país, y lo que en definitiva arroja es más incertidumbre, ¿no? Porque exactamente el problema, digamos, más grave, a ver si coincidimos, hoy por hoy tiene que ver con la inflación y la falta de expectativa que hay sobre la economía argentina. ¿Cómo se puede revertir esto? Y ahora puntualmente yendo a la pregunta, ¿qué debería hacer el gobierno para empezar a generar, bueno, un poco más de certidumbre, alguna expectativa de inflación a la baja? ¿Qué podemos esperar? Bueno, digamos que lo inmediato del problema argentino es la inflación. Digamos, la gente no le alcanza para comer. Así que la situación es muy grave. La inflación tiene una raíz monetaria, eso no, yo creo que ya a esta altura de la vida no se puede dudar, y también tiene una raíz que viene a consecuencia de la raíz monetaria, una subraíz, para llamarlo de alguna manera, que es la incertidumbre que esto genera, con lo cual la incertidumbre, la gente huye del dinero, huye del peso y se va a los bienes o se va al dólar, lo que acentúa todavía más la inflación. Entonces, para eso está lo que se llama el contexto institucional. Necesitamos una cierta institucionalidad que permita un Banco Central totalmente independiente, que permita que se haga un presupuesto real al principio del periodo, que sea aprobado y que se cumpla, que se maneje la institucionalidad como algo sagrado, digamos, ¿no? Y eso implica que haya un plan impositivo que después se mantenga en el tiempo. No puede ser que de un día a la otra, porque hay una guerra en Ucrania, o porque se invade Ucrania, de golpe se decida manejarse por una técnica impositiva llamada renta inesperada. Es decir, que todo eso son continuos cambios que lo único que hacen es generar nueva incertidumbre, nueva huida del peso, se acentúa la inflación, y bueno, y la situación se va poniendo cada vez más compleja porque la inversión trata de cruzar la frontera, ¿no? E irse a otro lado donde haya cierta certidumbre, cierto contexto institucional y que no haya inflación o la inflación sea muy reducida. Ayer, bueno, Manuel, hubo un reclamo muy fuerte de las empresas enroladas en la Asociación Empresaria Argentina contra este impuesto a la renta inesperada. Hoy ustedes en el informe consignan que de prosperar esta iniciativa, la Argentina sería el país con mayores impuestos sobre los ingresos de las empresas en todo el mundo. Y sí, porque, digamos, nosotros ya tenemos el impuesto a las ganancias, ¿no? Donde teóricamente está ya de por sí la renta inesperada, porque el impuesto a las ganancias hay ganancias que uno calcula y que pueden llegar a ser superiores o pueden ser menores o pueden ser a pérdida. Así que es muy difícil, las situaciones se modifican, sobre todo en el mundo muy actual, es muy difícil ver cómo va a ser la ganancia. Supongamos que una empresa decide apostar a determinado producto, pero luego aparece una nueva tecnología y ese producto queda fuera del mercado, esa empresa se encuentra con una pérdida totalmente inesperada. ¿Quién iba a pensar hace 40 años atrás que una taquígrafa iba a morir de hambre? A lo mejor el padre le pagó todo el curso para que haga taquigrafía, pero luego la tecnología la desplazó. Lo mismo el secretario ejecutivo. En fin, hay muchísimas actividades o productos que van quedando afuera del mercado, ¿no? Porque no tienen mayor sentido. Por eso se puede hablar de
rentas inesperadas y pérdidas inesperadas que per se son así propias del capitalismo que vivimos. No hay que tener vergüenza de decir, este es nuestro capitalismo, hay que tratar de manejarnos dentro de las reglas de ese capitalismo, tratando de manejar la parte social por parte del Estado, abocándose a disminuir aquellas injusticias que puede producir el sistema capitalista. Así que a mí me parece que la situación es muy grave y que eso probablemente no pase nada, pero va a dejar una secuela de temor, una secuela de incertidumbre, de no saber a dónde vamos, qué nueva novedad o lo que fuese, o no, valga la redundancia, nueva imposición va a surgir, qué otra trampa va a venir. Manuel, el inversor necesita el horizonte más o menos claro. Sí, está claro. Manuel, la última pregunta por mi parte. Cada día vemos que el Banco Central está, comprando terminando el día últimamente con algunas compras de dólares, pero muy exiguas, con realmente números que alarman. Esta situación de reservas tan bajas, ¿en qué puede devenir? ¿Qué podemos esperar con relación a este escenario? Y bueno, nos lleva a una situación muy límite respecto a que no hay un colchón de reservas como para soportar cualquier embate del mercado respecto al dólar. Es decir, que la posibilidad de devaluación todavía es remota, pero va creciendo, ¿no? Nos estamos acercando a una situación que puede ser muy compleja al respecto. Para eso ya tenemos muchos antecedentes. Es como decir, el la instancia en la que el gobierno no tenga alternativa y la devaluación se imponga por sí misma, digamos. Hoy por hoy no lo veo, pero pero caminamos por ese rumbo, una ¿no? Vez más. Es decir, lo que necesitamos es promover las exportaciones, solamente quitando parte de la carga impositiva, no aumentándola. Todo lo que es aumentar impuestos implica menor entrada de divisas a la larga. El campo que en este momento está pasando un periodo de precios relativamente altos, está apostando, pero si le generan incertidumbre con este tipo de medidas, se retrae, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo, la siembra de trigo se está haciendo, además de que tiene un problema climático, porque hay cierta sequía en la mayor parte de la zona triguera, esta situación de renta inesperada o aumento de la retención. Entonces, ¿qué hace el campo? Se retrae en la inversión, trata de ir a lo mínimo, no fertiliza adecuadamente, no modifica o no cambia los tractores, las sembradoras, no avanza tecnológicamente. ¿Y quién gana? Nadie, perdemos todos, porque vamos a tener menos cosecha de trigo. Ya se está pensando en eso. También va a pasar algo similar si se sigue en esta tesitura respecto a la soja y respecto a maíz, donde somos líderes mundiales, ¿no? Bueno, y que eso nos permite entrada de divisas y mejora la situación de reserva del Banco Central, ¿no? Estaba leyendo, Manuel, el informe que elaboró la Fundación Libertad y Progreso y la comparación con otros países de América del Sur. En Chile el impuesto sobre los ingresos es del 10%, en Uruguay del 25% y en Perú un poco más alto del 29%. Nosotros ya estamos en el 35% y nos iríamos a un nivel más alto si avanza este impuesto. Muy complicado que así lleguen inversiones, ¿no? Por supuesto, en realidad es el 35% sobre las ganancias estimadas, ¿no? Y aparte con inflación todo se modifica, porque hay veces que son ganancias digamos nominales, no son reales, porque la inflación genera la ficción de que puede haber una ganancia, ¿no? Por eso es prioritario terminar con la inflación. No podemos estar con una inflación del 70% anual, tenemos que bajar a un dígito urgentemente, entre otras razones para aumentar la inversión. Y no es eso, si bien es complejo, digamos, el camino es fácil de advertirlo. Es un poco sacrificado, obviamente, pero es peor esta situación donde a uno le dan el sándwich
y por otro lado se lo cobran triplemente con la inflación. Muy claro, Manuel, gracias por este contacto con Asteriscos, que le vaya muy bien. Bueno, gracias por llamarme, fue un gran gusto. Ahí estaba el economista Manuel Alvarado Ledesma, consejero académico en la Fundación Libertad y Progreso. A este paso la Argentina va camino de ser campeona mundial de la aplicación de impuestos. Bueno, es difícil crecer así. Otro problema que tiene la economía, Iván, está vinculado con la falta de gasoil. En el interior del país es un problema muy serio. Una sola referencia, José, para agregar a lo que decías vos, ¿no? De todas maneras, el tema de la renta inesperada, digamos, fíjate la energía, ¿no?, que se pierde y el nivel de ruido que se mete en la economía con un tema que probablemente no prospere. Sí. Hoy admitieron oficialmente que era muy difícil que prospere. Bueno. Parece que recorriéramos un camino inverso a la lógica. Si comparamos países, más allá de la diferencia de Producto Bruto que hay entre Argentina y Uruguay, pero la dirigencia política uruguaya marcha por un camino donde te da previsibilidad, tranquilidad, te deja hacer. Vos lo escuchás al presidente del Uruguay y es un liderazgo abierto a las inversiones, a tener un país más o menos normal. Escuchás a la dirigencia argentina y siempre es altisonante, cuestionadora, a favor de los impuestos, a favor de aumentar el gasto público. Yo creo que la comparación entre la Argentina y Uruguay refleja de alguna manera por dónde la Argentina no debería ir y a qué se debería parecer, ¿no? Y en línea con lo que estabas comentando recién, José, el episodio, la crisis del gasoil, como bien estaba anunciando, ha puesto a un sector muy importante, quizás el más importante que hoy por hoy es generador de divisas, como el campo, las economías regionales, en una situación prácticamente de colapso. Es decir, en las grandes ciudades no lo estamos sintiendo, pero en el interior del país es realmente angustiante la falta de combustible. No pueden movilizarse los camiones, los tractores, la maquinaria agrícola. Entonces, acá hay un problema serio que urge una solución, ¿no? Bueno, hoy YPF, Iván, comunicó que comienza a duplicar el precio del gasoil para todo vehículo que tenga patente extranjera en las zonas de frontera. Tenemos los casos de Mendoza con los que vienen a cargar desde Chile, y por supuesto todo lo que es el norte del país, los que llegan desde Bolivia y Paraguay, sobre todo transporte de cargas, que aprovecha el menor precio del gasoil para llenar tanques. Desde ahora todos los que tengan patente extranjera van a terminar pagando 240 pesos el litro, que es más o menos el doble de lo que vale hoy en el interior el gasoil. Lo que busca YPF con esto es que después se sumen el resto de las petroleras y ver si puede frenar este faltante de ese combustible. Es que la situación de la frontera, José, no es de hoy, ni de ayer, ni de antes de ayer. Vos tenías la posibilidad de recorrer el país este verano, sin ir más lejos, y en lugares como por ejemplo Iguazú, había colas para poder cargar nafta de fácil 10 cuadras. Es decir, la diferencia del tipo de cambio, muy conveniente para extranjeros, evidentemente fue una cuestión adicional que perjudicaba y perjudica a los transportistas y a los vehículos particulares argentinos. Pero esto se agrega a la escasez de combustible. Entonces, esto puede ser una solución temporal, pero la realidad es que hoy por hoy hay serios problemas para poder transportar cosecha
muchas provincias, entre ellas, por ejemplo, la del NOA, Sí. donde la situación de los cítricos está muy comprometida, igual que la de caña de azúcar. Y estamos Sí, sí, hablando sí. de miles de millones de pesos, estamos hablando de puestos de trabajo, Ujú. y estamos hablando de un escenario de gasoil blue, combustible paralelo, un Sí, mercado sí, paralelo. todo es turbio en los Un mercados mercado de la paralelo que Argentina. surge cada vez que hay escasez de cualquier Ahora producto. tenés gasoil blue también. Tenías dólar blue, ahora tenés gasoil blue. Pronto vas a tener harina blue. Es lamentable que se ensucie de esa manera un mercado que debería por lo menos funcionar razonablemente. Hay mucho malestar desde el empresariado. Ayer en la cumbre de AEA quedó de manifiesto que hay políticas económicas muy cuestionadas del sector privado, y es un sector privado que es el que se necesita para hacer inversiones. Tenemos ahí el caso de los yacimientos de Vaca Muerta, que tienen un potencial de producción de gas que multiplica por varias veces la necesidad de la Argentina, Iván. Tenemos retrasado el gasoducto para poder sacar ese gas y exportarlo, y además alimentar toda la demanda que tiene la Argentina, en vez de estar gastando la millonada que gastamos en importar gas licuado. Podríamos autoabastecernos y encima exportar por muchísimos miles de millones de dólares y no avanzamos, ¿no? Dos cosas para aportar en esa línea, José. Una, creo que hay una coincidencia más allá de todo este desvarío que tiene que ver con el episodio del gasoducto, de la renuncia de culpas y la sospecha de corrupción. Coincidencia general de que este gasoducto hay que hacerlo, y hay que hacerlo sin demoras, ¿no? La Argentina depende en gran medida de que esto avance. Y respecto de la reunión de AEA y del malestar de los empresarios, una sola línea respecto de la infortunada frase de Federico Braun, que entre risas, cuando se le consulta sobre la inflación, cómo maneja, ¿no? Él, el dueño del supermercado La Anónima, bueno, entre risas dice remarco todos los días. La verdad que uno espera también de determinados empresarios que gozan de respeto y de una trayectoria en sus respectivos sectores, alguna reflexión un poco más seria. La verdad que el problema de la inflación es tan grave que empuja todos los días a cientos de personas a la pobreza, que expresiones como las de Braun de ayer dejan mucho que desear. También hay que remarcarlo, ¿no? Bien, Iván, gracias por todo el análisis, como siempre. Nos reencontramos la semana próxima. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande, José. Estamos en contacto. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh?
Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Para promover una Argentina con más y mejor industria, Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña a las pymes, clientes y proveedoras en la mejora de su competitividad. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas. Damos calor. Ahora si tenés entre 13 y 17 años, vos también podés tener tu cuenta y acceder a muchos beneficios. Bájate Cuenta DNI para tener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de débito. Es gratis. Cuenta DNI 1317. Banco Provincia. 200 años. En Telecom, potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Bien, 36 minutos pasaron de las 20, estamos en Asteriscos, información clave a mitad de semana por nuestra Ecomedios 1220. En la Cámara de Diputados se está debatiendo el proyecto impulsado por la oposición de boleta única. Bueno, hay argumentos de distinta índole para defender esta iniciativa. El oficialismo se opone a la boleta única, pero se les daría media sanción en la Cámara de Diputados. El debate continúa y la oposición contaría con al menos 130 diputados para votar esta iniciativa, que luego deberá pasar al Senado, donde sabemos tiene fuerte peso el kirchnerismo y por supuesto talla la vicepresidenta Cristina Fernández. Habrá que ver qué pasa con la iniciativa cuando llegue al Senado. Pero parece que la Cámara de Diputados le va a dar media sanción. Es uno de los temas de la agenda política de esta noche, el debate que se viene dando en una Cámara que no tiene ni a su presidente, a Sergio Massa, que está de viaje con el presidente en los Estados Unidos, y donde tampoco está participando del debate el ex jefe de bloque del peronismo, Máximo Kirchner. No está en la Cámara de Diputados, no bajó al recinto. El oficialismo está visualizando una derrota por la cual la oposición impondría la media sanción para el proyecto de boleta única en las elecciones. Habrá que ver cómo se desarrolla esto, pero todo indica que así va a ser. Al menos lo que están sumando los distintos bloques opositores, que ya tendrían asegurados 130 votos a favor de la boleta única. Veremos cómo se desarrolla esto. La Cumbre de las Américas es el otro tema clave de la jornada. El presidente Alberto Fernández dudó en la última semana, hasta que finalmente le confirmó al presidente norteamericano Joe Biden que y la Argentina iba a participar de esta cumbre, donde, recordemos, no está México y tampoco fueron invitados
en este caso Cuba, Nicaragua y Venezuela, por considerarlos países no democráticos. Bueno, esto generó bastante polémica y la Argentina finalmente decidió participar de esta cumbre. Habló Santiago Cafiero, el canciller argentino, reclamó el fin de las sanciones contra Cuba y Venezuela y cuestionó, lo veníamos comentando en la apertura, muy fuerte a la Organización de Estados Americanos que conduce el uruguayo Luis Almagro. Hubo cuestionamientos de Cafiero hacia el funcionamiento de este organismo clave. Bueno, va a ser otro de los ejes de la cumbre que se está llevando a cabo en Los Ángeles y donde por supuesto se espera el discurso del presidente norteamericano para evaluar un poco cuál va a ser el tono político que le quiere dar los Estados Unidos a esta cumbre como organizador de la misma. Bueno, es uno de los temas que está esperando Alberto Fernández, escuchar el discurso de Biden. Es uno de los ejes que tendrá esta cumbre que se realiza en los Estados Unidos. Ya seguimos. Toda la información en un solo signo. Asteriscos con José Calero. Repasamos información de la jornada. Bueno, sigue muy activo Mauricio Macri, estuvo en el lanzamiento de la precandidatura presidencial de Patricia Bullrich en las últimas horas. Hoy volvió a recorrer el conurbano bonaerense, tal vez lo comentemos esto con Juan Paulenco cuando lleguemos al bloque de la provincia, pero el expresidente estuvo en Montechingolo con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que es un hombre fiel dentro del PRO al expresidente. Grindetti, bueno, pisa fuerte ahí en el sur del conurbano. Macri estuvo visitando comercios y una casa recuperada del narcotráfico, dice la crónica de la jornada, y tendrá más actividades en la provincia, aunque evitó hablar de una posible candidatura. Bueno, es siempre uno de los precandidatos, Mauricio Macri, pero habrá que ver, ¿no?, cómo se posiciona también el oficialismo. Bueno, qué decisión toma finalmente el expresidente. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, desaconseja que Macri pelee por una candidatura porque él mismo quiere convertirse en el referente, en el candidato de la oposición con vistas a los comicios del año próximo, donde se buscará al nuevo presidente de la Argentina. Lo presentamos y ya venimos con toda la información de la provincia. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Y las claves bonaerenses llegan de la mano de Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo está, Juan? Muy bien, José, muy buenas noches para vos, buenas noches para toda la audiencia. Bien, antes de arrancar con toda tu información, estaba comentando recién que Macri volvió al conurbano, estuvo en Lanús hoy, Juan. Sí, no solo en Lanús, sino también había estado en Olivos. A ver, está caminando y en especial está guiñando el ojo a Patricia Bullrich. Repasemos que estuvo en la presentación de ese gabinete en el cual Patricia... ambos, ¿no? ¿Cómo? No te escucho. Tienen buena sintonía ideológica ambos, Bullrich y Macri. Sí, yo creo que hasta hay un pequeño acuerdo de trabajo mutuo desde el punto de vista que si sería el candidato Mauricio Macri, Patricia lo apoyaría y no lo saldría a enfrentar, y si es Patricia, va a contar con el apoyo de Mauricio Macri. Bueno, sí, es lo que por lo menos se habla en el circuito político de la oposición. Habrá que ver finalmente, bueno, si ese acuerdo llega, bueno, y qué dicen también las encuestas, ¿no, Juan? Claro, y hablando de encuestas, varios están preocupados, Muchos con mala imagen, ¿no?
Sí, uno de ellos es Javier Milei, digamos que creo que tuvo la peor semana de hace meses, porque, bueno, a ver, según el informe de la consultora Subán Córdoba y Asociados, dice que bajó muchísimo la imagen de Milei, y claro, tendría que ver con las desafortunadas expresiones que viene manifestando con respecto, punto 1, venta de órganos, punto 2, el uso libre de armas, y 3, alguna otra barbaridad que también anda diciendo. Sí, el uso libre de armas justo en el momento en que en Estados Unidos se produce otra matanza, tuvo muy mal timing, si querés analizarlo desde ese punto de vista, en Milei. Sí, yo coincido, lo de José, la a donación veces... de órganos es indefendible, ¿no? Seguro, a veces yo no sé si la culpa es del protagonista o de los asesores que a veces con tal de tener prensa fácil le tiran esos famosos tanques de ideas que a veces son goles en contra. ¿Qué sabemos, Juan, de el tema tarifas en la provincia? ¿Habría una intención del gobernador de avanzar con aumentos en las tarifas de electricidad y también en los peajes? Sí, tal cual. Estamos hablando del gobernador de Kicillof. La decisión es a partir del próximo mes de julio. La luz va a subir un 14% para llegar a un 36% anual para los municipios que no estén alcanzados en Edenur y Edesur. Si me permitís, me paro acá. ¿Por qué? Ciudad Autónoma de Buenos Aires y AMBA pertenecen a la empresa Edesur y Edenor, que por supuesto ellos en forma independiente cada empresa va a aumentar. Para lo que sería el segundo anillo del conurbano están las diferentes empresas o cooperativas y por supuesto ya tienen el ok para el aumento. Lo mismo pasaría con los peajes, estamos hablando Buenos Aires La Plata, las rutas 2, 11, 56, 63 y 74 que conectan con la parte atlántica, 39%. Y bueno, a ver, no nos olvidemos, José, que también están autorizados los aumentos para los colectivos. Sí, ahí hay una intención de reducir subsidios y bueno, se equipararía lo más posible el precio del boleto a lo que se paga en el interior del país, que es muy superior a lo que se abona en el AMBA, ¿no? Tanto en ciudad como en conurbano. Por ejemplo, en Córdoba vos estás pagando 70 pesos, San Luis 75, 80 pesos el mínimo. Sí, es 4 o 5 veces más lo que se paga en el AMBA, ¿no, Juan? Sí, es verdad. Entonces, bueno, creo que en el ciudadano estos aumentos van a impactar, ¿no? Porque por el otro lado los sindicatos están intentando de actualizar los sueldos a través de paritarias, pero bueno, a ver, no es más de un 5, un 10% mensual en algunos casos. Sí. Hoy cerraron el gremio de portuarios, cerró una paritaria de 60% en cuotas, claro. Lo informó el Ministerio de Trabajo, es más o menos lo que los grandes gremios o sindicatos están cerrando, y ya las perspectivas de las principales consultoras se están ubicando al costo de vida para cuando termine este año por encima del 70%, Juan. Sí, muy fuerte. Hace muchos años que no estaba pasando esto. Sí. En materia política llama la atención la libertad de maniobra, de juego, de discurso que tiene Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires. Salió en las últimas horas a meterse en el tema Culfas, dijo que el ex ministro de la producción dejó mal parado al presidente y Kicillof lo deja hacer, ¿no? Sí, la verdad que si me permitís, ya lo de Berni parece un gato, no tiene 8 vidas, porque ya cuando tenía firmado su despido sigue siendo protagonista. Bueno, esta vez salió a vertir su opinión con respecto al caso Culfas, ¿no? Que entre otras cosas dijo que fue impresentable porque como funcionario, José, y audiencia, él tendría que haber hecho una denuncia penal y no cacarear en una carta. Esto es lo que dice Sergio Berni, y entre otras cosas felicita al presidente por la decisión que tomó de pedirle la renuncia y dicen que es un gran acierto haber traído un hombre como Daniel Scioli. Bueno,
Culfas ya venía siendo apuntado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que esperaba verlo fuera del gobierno. Nunca le perdonó el libro que Culfas escribió sobre los 3 kirchnerismos, donde deja muy mal parada la política económica del segundo gobierno de Cristina Fernández. Ya le venían pidiendo la cabeza de Culfas al presidente y bueno, llegó la oportunidad con este mal paso que dio cuando hizo trascender declaraciones que supuestamente eran en off, pero que todo el mundo puso en boca de él, cuestionando el manejo del área energética que lo tiene el kirchnerismo y sugiriendo que se estaba beneficiando a el grupo Techin. El propio número 1 de Techin, Pablo Roca, ayer, Juan, salió a rechazar de plano este cuestionamiento. Y lo curioso fue que Culfas señaló que había una empresa en la Argentina que podía proveer la chapa para el gasoducto que va a llevar el gas de Vaca Muerta, pero la empresa lo negó, dijo que no hacen ese tipo de trabajos, así que también quedó ahí mal parado Culfas, un Culfas que este viernes va a tener que declarar ante la justicia porque fue citado, ¿no? Para que aclare. No solo en la justicia, sino también muchos diputados propusieron que vaya a dar un informe a la Cámara de Diputados de la Nación. Creo que batió un récord, aparte 14 páginas la carta de renuncia que le llevó ayer al presidente Alberto Fernández, ¿no? Un Alberto Fernández que siempre lo tuvo a Culfas como un integrante de la mesa chica, de hecho trabajó mucho en la campaña presidencial y bueno, ahora se va por la puerta chica, se va de muy mala manera del gobierno, ¿no? Sí, digamos como título que el presidente perdió un soldado importante. Sí, y de la peor manera, Juan, así que bueno, va a tener que recomponer ahí. Bueno, ¿quién mejor que Scioli para recomponer, no? Si pudo recomponer su relación con los Kirchner, cuando directamente le sacaron todo el poder. Es un gran mediador, yo creo que para mí es el precandidato a presidente, pero claro, ahí Daniel Scioli tiene una final para definir que es Sergio Massa, Daniel Scioli, ahí está el candidato. No le gustó nada a Massa que fuera Scioli el Y es una persona que lo puede eclipsar. Le llegó enseguida un candidato, incluso Massa, que es José Ignacio de Mendiguren, actual presidente del Vice, y que fue ministro de la producción de Eduardo Duhalde en el 2002, Juan, y también se fue con polémica, ¿no? Porque lo acusaban de haber sido el autor de la especificación de los créditos a empresas, y que con eso benefició al sector empresarial al que representaba a través de la UIA. Y bueno, hubiese vuelto a ocupar el cargo si prosperaba. Lo que pasa es que Massa llegó tarde, raro en él, porque siempre se mueve con buen timing. Llegó tarde a presentarle la oferta, la propuesta de que vaya de Mendiguren al presidente. Cuando se la presentó, Alberto Fernández le respondió que ya había tomado la decisión y convocado a Scioli. Claro, llegó tarde, sí. Llegó tarde. Cerramos con una información de actividades de Catopodis y el intendente de Morón. Sí, inauguraron un centro cultural en la zona del distrito Morón, el Espacio Cultural Paracone, que había sido una ex quinta recuperada por el municipio, y entre otras cosas 3 propuestas que están en este momento con entrada libre y gratuita: la muestra fotográfica de Walking Conurbano, el show de Naciones Kiko con sonidos andinos y latinoamericanos. Esto fue lo que inauguraron Lucas Gui y Gabriel Catopodis. Un Gabriel Catopodis, si me permitís, que está evaluando, esto es noticia fresquita, de volver a San Martín y ser candidato a intendente. Puede, digamos, no hay nada que se lo impida. No, porque la legislatura habilitó un periodo más en la provincia de Buenos Aires para todos aquellos que tenían más de 1 o 2 mandatos. Querido Juan, gracias como siempre por toda la información. Nos reencontramos la semana próxima.
Como no, buena semana para todos. Ahí estaba Juan Andrés Paulenco con toda la información de la provincia de Buenos Aires, estratégica tanto política como económicamente. Cerramos con algunos títulos de última hora. Bueno, el dólar blue hoy revivió, sigue en alza, cerró en 208 pesos en el mercado negro. Durante la jornada cayeron los precios de bonos y de acciones, y el riesgo país es el más alto desde marzo último, está rondando los 2.000 puntos, un nivel altísimo de riesgo país para la Argentina. Eso por supuesto encarece todo el costo del dinero en el país y refleja la caída en los bonos de la deuda, lo cual es muy mala señal para el país. Empresas norteamericanas rechazan la ampliación de la Corte Suprema. Esto fue un comunicado que dio la AmCham, que es la Cámara de Compañías de Estados Unidos en la Argentina. Bueno, se metió también, como lo habían hecho otras entidades empresariales, en oponerse a la ampliación sugestiva, extraña, que estaría impulsando el gobierno, que es crear una Corte Suprema donde haya un juez por provincia. Sería una corte de alrededor de 25 miembros, incluyendo un representante de la nación. Sería desvirtuar totalmente lo contemplado en la Constitución Nacional, pero es una idea que está dando vueltas y en la que están trabajando el gobierno nacional con los gobernadores, y que tendría el aval de Cristina Kirchner, quien, recordemos, tienen varias causas en la justicia, muchas de las cuales pueden terminar en la Corte Suprema. Debería ser el máximo tribunal el que defina el futuro de la vicepresidenta. Bueno, hay distintas causas de corrupción que se siguen en la justicia. Hoy se conoció el dato oficial de inflación de mayo en la ciudad de Buenos Aires, que en general anticipa el dato a nivel nacional. Dio la inflación de porteña 5.5%, anualizada supera largamente el 60%, y es uno de los datos negativos de la jornada. El otro dato lo dio el Observatorio de la Universidad Católica. La excusa era presentar la jornada de Cáritas, que será este fin de semana, para recaudar dinero para combatir la pobreza, pero allí se conoció que 6 de cada 10 argentinos se sumergieron en la pobreza entre 2010 y 2021. Hubo un deterioro social muy profundo en los últimos años en el país, un país donde hay, según dijo Cáritas, 5.700 villas y asentamientos en la Argentina. 5.700 es un dato que impacta. Y para cerrar con la información económica, el gobierno hoy autorizó subas en los cortes populares de carnes que llegan al 6.4%, es decir, superan a la inflación que se conoció en la ciudad. 6,4% autorizó la Secretaría de Comercio. Entre las variantes, lo que más sube, por ejemplo, es la falda, el corte de falda, 6,4%, el vacío 6%, la nalga 5.9%, el matambre 5.8%, la paleta 5.3%, suben menos la tira de asado 2.9% y la tapa de asado también 2.9%. Habrá que ver después dónde se consiguen estos precios comunicados por la Secretaría de Comercio Interior, pero bueno, se autorizaron subas también en un producto clave como es los cortes populares de carnes. Nos vamos, nos reencontramos la semana próxima desde las 20 en nuestra Ecomedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana.